Bien, chicos, en esta clase vamos a ver lo que es asignación dinámica de memoria. Para entender este tema, quizás voy a referirme a otros dos temas que ya hemos visto, ¿no? Lo que son las variables automáticas y las variables estáticas. ¿Ok? Hasta ahora, las variables automáticas tenían el problema de que tenían un tiempo de vida muy corto. El espacio que se reservaba para estas variables solamente estaba reservado por poco tiempo, ¿no? Hasta que terminaba de ejecutarse la función en la que había sido declarada la variable automática. Si esa función donde una variable automática había sido declarada terminaba su ejecución, entonces el espacio reservado para esa variable automática se liberaba automáticamente. Entonces tenía un tiempo de vida corto las variables automáticas. Las variables estáticas, por otro lado, tenían un tiempo de vida demasiado largo. Desde el momento en que yo declaraba una variable estática, esta variable estática ocupaba espacio en memoria hasta que se termine la ejecución del programa, ¿no? Y eso podría ser ineficiente. Entonces, si ubicamos las variables automáticas y las variables estáticas en los dos extremos de una línea continua, en medio de ese espectro, en medio de ese rango, estarían justamente las variables que vamos a estudiar hoy, que las podemos llamar variables dinámicas. Ahora, nosotros mismos vamos a decirle a la computadora de manera explícita: computadora, quiero que reserves tanto espacio de memoria. Y nosotros mismos también vamos a decir de manera explícita y manual: computadora, ya no necesito ese espacio de memoria, ya lo utilicé, ya hice los cálculos que tenía que hacer, ya grabé los números que tenía que grabar ahí, y ahora quiero liberar ese espacio de memoria. ¿Ok? Hasta ahora ni en las variables automáticas ni con las variables estáticas yo tenía esa capacidad. Hasta ahora, tanto la liberación de las variables automáticas como de las estáticas era hecha por la computadora, ¿no? La computadora decía: ok, ya no se necesita esta variable automática, ok, ya no se necesita esta variable estática, entonces se libera el espacio de memoria. Pero ahora, con las variables que vamos a ver hoy día, cuando veamos asignación dinámica de memoria, ahora nos vamos a dar cuenta que uno mismo también podría decir en qué momento se reserva memoria y en qué momento se libera de manera manual. Para ello tenemos que ubicar el espacio de memoria reservado en una zona específica, ¿no? Ya no puede ser en la pila. En la pila se borra automáticamente. Tampoco puede ser en el segmento de datos, donde se almacenaban las variables estáticas, porque el segmento de datos por lo general permanece ahí durante toda la ejecución del programa. Si es que queremos nosotros más flexibilidad, tenemos que alojar nuestros datos dentro del segmento llamado heap. Y para alojar nuestros datos dentro del segmento llamado heap, pues vamos a utilizar una serie de funciones, ¿no? Malloc, calloc, free, realloc, etc. Todas esas están dentro de la librería standard library.h. Entonces, para empezar viendo algo, vamos a empezar pidiendo memoria. Vamos a empezar pidiéndole memoria a la computadora. Entonces, vamos a ir directamente al grano y vamos a empezar a programar algunas cositas, ¿okay? Entonces, como yo necesito esas cosas, yo necesito utilizar esas funciones que acabo de mencionar. Esas funciones no están en standard.io.h, hay que incluir la librería standard library, standardlibrary.h, ¿ok? Para poder usar las funciones malloc, realloc, etc. Ok, entonces vamos a empezar desde lo simple. Digamos que yo quiero grabar 3 números enteros, y para esos 3 números enteros, pues obviamente necesito 12 bytes, ¿no? Entonces le digo a la computadora, dame 12 bytes. Yo tengo que calcularlo yo mismo. Entonces, si yo le pido a la computadora 12 bytes, lo hago así. Computadora, dame 12 bytes. Eso es lo que estoy diciendo con malloc 12. Entonces, la computadora va a ir al heap, porque esa función malloc trabaja con el heap solamente. La computadora va a ir al heap y va a ver si es que hay 12 bytes libres, disponibles. Bueno, como se trata de una cantidad pequeña, por lo general sí va a haber esa cantidad. Entonces, la computadora, ¿qué va a hacer? Va a reservar un bloque de 12 bytes, lo va a separar, y ¿qué es lo que te va a devolver esta función malloc? Te va a devolver la dirección del primer byte de esos 12 bytes. ¿Ok? Te devuelve una dirección. Y esa dirección, ¿cómo la capturo yo? Si es una dirección, tengo que capturarla como un puntero. Ahora, la dirección que te devuelve este malloc en realidad es un puntero a void. ¿Ok? Es un puntero a void. Por lo mismo que es puntero a void, entonces aquí yo lo puedo capturar como lo que a mí se me dé la gana. Yo lo podría capturar como puntero char. Si es que en este bloque de 12 bytes voy a guardar chars,
En este caso yo estoy diciendo que voy a guardar 3 enteros, entonces es conveniente capturar el valor de retorno como puntero entero. Y a ver qué enteros quiero poner. Bueno, si PTR es el inicio de esos 12 bytes, yo quiero al inicio, en los primeros 4 bytes, escribir, digamos, el 10. En los siguientes 4 bytes, ¿cómo digo eso? Así, ¿no? PTR más 1. PTR es el inicio del bloque de 12 bytes. Si yo me voy un entero más a la derecha, ahí quiero escribir el valor de 20. Y si me voy 2 valores más hacia la derecha, a partir de la dirección de inicio, entonces estaría al inicio del último entero, ¿no? Al inicio del último bloque de 4 bytes, entonces ahí escribiría el 30. ¿Qué es lo que he hecho ahí? He pedido 12 bytes y en esos 12 bytes he escrito 3 números enteros, 10, 20 y 30. Si yo quisiera ver esos números, bueno, pues obviamente podría hacerlo de una manera que es así, ¿no? Con un for y simplemente imprimo, tienes que saber nada más qué direcciones de memoria imprimir. Imprimo pues en general, ¿no? PTR más I. Así. Entonces si yo compilo este programa, y lo ejecuto, entonces verás que efectivamente ahí tienes el 10, el 20 y el 30, pero no están dentro de un arreglo. Si estuviesen dentro de un arreglo en la pila, ¿no? Estarían en la pila, en direcciones de pila. Aquí le podemos imprimir sus direcciones también, para que veas que no son direcciones de pila. Las direcciones de pila empiezan con FFFF, ¿no? Pero esto están en direcciones diferentes, PTR más I. Entonces grabo, entonces aquí compilo y ejecuto, y ahora vas a ver que cada número está en direcciones que ya no son de pila, ¿no? Las direcciones de pila en mi computadora, si tú ves los vídeos anteriores, eran con FFFF, las direcciones del segmento de datos eran con 1, empezaban, ¿no? Ahora estas son direcciones de heap. Entonces en el heap, en 3 posiciones consecutivas, ¿no? De 4 bytes en 4 bytes, ahí están almacenados los números 10, 20 y 30. Bien, ahora, todavía hay preguntas que hacerse, ¿no? Por ejemplo aquí, a la hora de utilizar el malloc por primera vez, ¿no? Yo pedí 12 bytes nada más. ¿Qué pasa si yo pido una cantidad de bytes enorme? Una cantidad de bytes que a lo mejor pido, no sé, 1.000.000, 1.000.000.000 de bytes. Y la computadora en ese momento no tiene dentro del heap esa cantidad de espacio. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Claro, hay que ponerse en ese caso, porque no siempre la computadora va a tener disponible toda la cantidad de memoria que tú necesites. Podría ser que la computadora ya se ha agotado la memoria, ya no hay suficiente memoria. Entonces hay que ponerse también en ese caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es que yo le pido aquí, digamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, un billón. La L es para decir que es long integer. 1.000.000.000 de bytes. No, la computadora no tiene esa cantidad de bytes. Entonces, de alguna manera hay que distinguir cuándo la computadora tiene y cuándo la computadora no tiene esta cantidad de bytes. Ya te dije que malloc siempre retorna un puntero. Y ese puntero, por lo general, indica el byte inicial de toda esta cantidad reservada. Pero si no se pudiese reservar la cantidad pedida, entonces malloc te va a retornar un puntero nulo. ¿Ok? Entonces siempre es interesante, siempre en programas importantes siempre se debería hacer algo así, una validación de este tipo, ¿no? Si el puntero es nulo, porque eso podría ocurrir, si el puntero es nulo, entonces simplemente escribes, ¿no? No hay suficiente memoria, algo así, ¿no? Ahí sería, ¿no? Y si el programa retorna una dirección, si ese PTR no es nulo, ¿qué significa? Significa pues que efectivamente el programa sí ha reservado la cantidad exacta que tú has pedido, la cantidad de memoria que tú has pedido. Entonces, si no es nulo, entonces ya haces lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, esa sería la manera más correcta, más precavida de programar, ¿no? Entonces, siempre que utilices malloc, ten en cuenta que no necesariamente se te va a devolver toda la cantidad de memoria que tú pides, ¿no? Entonces, ese if puntero null es correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ese 1.000.000.000 de bytes yo creo que no hay. Entonces, cuando yo compilo, no pasa nada, pero a la hora de ejecutar, ahí me dice no hay suficiente memoria. No hay suficiente memoria. Obviamente que si yo pido, como hace un momento, ¿no? Los 12 bytes nada más, entonces ahí sí no va a haber problemas, ¿no? Eso ya lo probamos, eso sí funciona.
Bien, ahora otra cosita, otra cosa importante, ¿no? Otra cosa importante acá. ¿Qué pasaría si es que yo pido estos 12 bytes? Porque yo lo que he hecho en el programa anterior es pedí 12 bytes e inmediatamente grabé los números 10, 20 y 30, ¿cierto? Ok, ahora, ¿qué hubiese pasado? Ups, no veo el cursor. Aquí está. ¿Qué hubiese pasado si es que yo pedía los 12 bytes y no grababa nada? No grababa nada. Directamente yo quería ver, a ver qué hay en esos 12 bytes, ¿no? La computadora me ha reservado 12 bytes dentro del heap, pero esos 12 bytes, ¿cómo están? ¿Están limpios? ¿Tienen algún valor o no tienen ningún valor? Ni bien se me reserva la memoria. No, eso es interesante verlo. Entonces, cuando yo aquí compilo y ejecuto, aquí te darás cuenta de que habían valores, ¿no? Yo pedí 12 bytes y en los primeros 4 bytes había el número 848, después había un 8, después un 854. ¿Qué significa eso? Que los 12 bytes que me reserva la computadora o la función malo, los 12 bytes que se me reservan no necesariamente están limpios, ¿no? Ya tienen data de algún programa anterior, de algún procedimiento anterior que se ha ejecutado. Entonces, si es que yo quisiera que la data esté limpia, obviamente yo podría manualmente limpiarla, ¿no? Podría recorrer cada una de las posiciones, cada uno de los 12 bytes y llenarlo de ceros. O la otra manera es no utilizar malloc, sino una función parecida que se llama calloc. ¿Ok? Calloc. La diferencia entre malloc y calloc, ambas te reservan memoria en el heap. La diferencia es que el calloc recibe dos parámetros, ¿no? A calloc tú no le dices dame 12 bytes. A calloc tú le dices dame espacio para grabar 3 enteros o 3 elementos. Y cada elemento tiene 4 bytes. Dos parámetros, ¿no? Cantidad de elementos y tamaño de cada elemento. Y la diferencia, la otra diferencia es que el calloc sí te devuelve el espacio de memoria limpio, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí compilo y ejecuto, ahí ves que los 12 bytes que te reservó el calloc dentro del heap están inicializados en cero, ¿no? Entonces eso te podría servir, ¿no? Si es que tú quieres data inicializada en cero, quizás el calloc es mejor que el malloc. Ahora, para que no se confunda uno con los parámetros, por lo general uno no pone así directamente el 4, ¿no? Sino uno normalmente pone el tamaño de un entero. Dame 3 elementos, quiero grabar 3 elementos, cada uno tiene este tamaño de un entero. Entonces, bien, así es como tú pides memoria, ¿no? Tanto con malloc o calloc, los dos son equivalentes. Ahí pides memoria dentro del heap y dentro del heap puedes grabar. Pero ahora, ¿cómo es que tú liberas la memoria, no? ¿Cómo es que tú le dices a la computadora, ya utilicé los datos que tenía que utilizar, ahora ya no quiero ya esa memoria, ¿no? Eso lo puedes hacer con el free, ¿no? De esta manera lo podrías hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí yo he pedido espacio para 3 enteros y probablemente yo aquí podría grabar, no como hace un momento, el 10, el 20 y el 30, ¿no? Como dije inicialmente, así, y el 30. Y luego si yo ya utilicé ese espacio y ya no quiero utilizarlo más, no sé, suponiendo que hice un cálculo, esta es la función, ¿no? FreePTR. FreePTR, ¿qué hace? Que todos estos 12 bytes que se reservaron ya sean liberados. ¿Y qué significa que son liberados? ¿Qué significa que sean liberados? El hecho de que sean liberados, a ver aquí qué pasó. Se espera punto y coma. Ah, me faltó el punto y coma acá. El hecho de que sean liberados no significa, a ver, aquí estamos, ya. El hecho de, cuando pones FreePTR, se liberan todos los 12 bytes, ¿no? Todo el bloque que se había pedido inicialmente aquí en esta descripción. Entonces se liberan todos los 12 bytes. El hecho de que se liberen los 12 bytes, por si acaso, no significa que ese espacio donde estaba escrito el 10, 20 y 30 se vaya a limpiar y se vaya a llenar de ceros, ¿no? Se libera simplemente significa que si yo más abajo, que si yo más acá, por ejemplo, más acá en el programa, vuelvo a pedir malloc de algo, vuelvo a pedir espacio en el heap, a lo mejor estos 12 bytes iniciales, donde estaba el 10, 20 y 30, a lo mejor ya me los dan como parte de este bloque de 120 bytes.
Entonces, eso sin liberar un espacio de memoria significa que ese espacio de memoria se te puede asignar si es que pides más memoria en una siguiente instrucción. No significa que toda la memoria, esos 12 bytes que tenían 10, 20, 30, ya no van a tener 10, 20, 30. A lo mejor sí siguen teniendo el 10, 20, 30, no lo sé. A ver, vamos a probar. A lo mejor después de haber liberado el 10, 20, 30, yo creo que se siguen quedando, no estoy seguro. Bueno, supongo que depende también de cada compilador. Entonces aquí podría ser, vamos a ver, ¿no? ¿Ahí sigue el 10 o no sigue el 10? Vamos a ver. Y como ves, ahí sigue el 10, ¿no? Sigue el 10, pero ¿cuál es el problema, no? Algunos dirán, ah, entonces por gusto es este free. No, no es por gusto. El 10 sigue ahí en la memoria, pero ese espacio de memoria donde esté el 10 ya no te pertenece. Ahora otro proceso, otra función podría escribir en ese lugar. Entonces ya es memoria liberada, ya no tiene sentido, sería una mala práctica que tú trates de escribir ahí cualquier otra cosa, ¿no? Sería algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante otra función podría pedir memoria y esa memoria, pues justamente podría traslaparse con este espacio, ¿no? Con este espacio, con esta dirección de PTR. Entonces creo que aquí tengo algunos ejemplos de cómo utilizar la función free. Esta es la función malloc, la función calloc, que es casi lo mismo. Y aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplitos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira este programa que está a la izquierda, ¿no? Lo voy a ejecutar. ¿Qué pasa cuando se ejecuta estas 4 primeras líneas? Cuando se ejecuta estas 4 primeras líneas, la computadora reserva espacio para 100 enteros, para 100 chars, para 100 doubles y para 100 longs. ¿Ok? Y ese espacio reservado, obviamente, son bastantes bytes. Y el byte inicial de cada bloque se almacena en los punteros P1, P2, P3, P4. Entonces, al final, P1, que es un puntero que apunta al inicio del primer bloque, P2, un puntero que apunta al inicio del segundo bloque, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasa si yo luego, ¿no? Después de estas primeras 4 líneas, la memoria está así, como ves al lado derecho? ¿Qué pasa si luego yo ejecuto la línea free P2? Entonces ahí, ¿no? El programa avanza y se ejecuta la línea free P2. ¿Qué significa? Que todo el bloque de 100 chars que había acá se libera. Quizá la data está ahí, pero ya está liberado. Entonces, si luego yo hago un nuevo malloc para pedir unos 5 enteros, a lo mejor ese nuevo bloque de 5 enteros, o sea, 20 bytes, a lo mejor se asigna, ¿no? Justamente en esa parte donde antes estaba la data con chars, ¿no? Entonces, así es como funciona, ¿no? Así es como funciona la liberación. Se libera un espacio de memoria, a lo mejor se sigue quedando la data que estaba inicialmente, pero esa data ya no debe utilizarse, porque si yo vuelvo a pedir memoria, a lo mejor esa nueva memoria se me da en el mismo segmento donde estaba anteriormente la data del bloque P2. Entonces, a ver, algunas reglas acerca de free, ¿no? Nunca hay que liberar memoria 2 veces. ¿Qué significa eso? Que si en este programa, por ejemplo, yo hice free de P sub 2, abajo mismo no puedo hacer otra línea que diga free de P sub 2. Ya la memoria está liberada, ya ese puntero P2 hay que dejar de usarlo, ¿no? De hecho, esa es la siguiente regla. Cuando un puntero ha sido liberado, ya no leas su valor. Si un puntero P ha sido liberado, significa que P está apuntando a una data que ya no te pertenece. Entonces ya deja de usar ese puntero. Y la 3, también relacionado, no debes de referenciar un puntero que ya fue liberado. Si ya liberaste la zona que empezaba con el puntero P, bueno, ya no trates de referenciar P, ¿no? Porque ya no te pertenece, a lo mejor otro proceso ya está escribiendo. Y la cuarta, bueno, que simplemente es algo técnico, ¿no? Tú a la función free le puedes pasar un puntero nulo, entonces no pasa nada. ¿Ok? No hay error ni pasa nada tampoco. ¿Qué significa el problema de fuga de memoria? Mira, una mala práctica de programación. El programa que está a la izquierda es un programa mal ejecutado, mal hecho, y genera lo que se llama fuga de memoria. Entonces, ¿por qué está mal hecho? Mira lo que hago, ¿no? Pido un bloque de 100 enteros, un bloque de 100 char, doubles y de 100 longs. Pero siempre recibo el puntero inicial de cada bloque en el mismo puntero P1. Y eso está mal, obviamente, ¿no?
¿Por qué? Porque estoy sobreescribiendo el puntero P1. Al final, al final yo solo voy a tener la dirección inicial del último bloque, del bloque que tenía, que estaba hecho para almacenar 100 longs. ¿Y cuál es el problema con eso? Uno, que no voy a poder acceder a los otros 3 bloques primeros. Y algo peor, que no voy a poder liberar los primeros 3 bloques. Entonces esa memoria, esos 1300 bytes que ya están ocupados, se van a quedar ocupados dentro de la memoria. Nadie va a poder escribir ahí. Entonces una mala práctica esta que está a la izquierda, ¿no? Aquí esto es interesante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre escribir data en el heap y escribir data en el segmento de datos? Mire el programa que está a la derecha. El programa que está a la derecha ya lo hemos hecho. ¿Qué pasa en la primera línea? Yo escribo César Vallejo. Cuando escribo una cadena a un puntero, ¿qué es lo que ocurre? Esta cadena se escribe en el segmento de datos, específicamente en el subsegmento de solo lectura. ¿Y cuál es el problema de que se escribe ahí? El problema es que si yo estoy en el segmento de solo lectura, yo no puedo añadir nada. Si yo quiero añadirle un guioncito entre César y Vallejo, esta línea me va a dar un error, ¿no? La línea que está en negrita me va a dar un error. Porque yo estoy tratando de alterar esta cadena, ¿no? Estoy tratando de meter un guión aquí. Pero esto, toda esta cadena va a estar dentro de la zona de solo lectura. Entonces ahí me va a dar un error en segmentation for. Pero eso no va a ocurrir en el heap. Porque en el heap no es una zona de solo lectura. En el heap yo puedo escribir y puedo leer. Entonces mira lo que hago en el heap. Reservo espacio para 20 caracteres. Y acuérdate que hace este string copy, ¿no? String copy, ¿qué hace? Te vas a esta dirección y escribes estos caracteres. O sea, escribo César Vallejo en este bloque de 20 bytes. Y luego, ¿qué hago? Lo mismo que hice al otro lado. Añado un guión aquí en medio, entre César y Vallejo. Y esta línea negrita sí funciona. A pesar de que no funcionó anteriormente, ahora sí funciona. ¿Por qué? Porque ahora el texto César Vallejo está escrito en el heap. Y en el heap yo sí lo puedo modificar. Anteriormente el texto César Vallejo estaba escrito en el segmento de datos. De hecho, en la zona de solo lectura del segmento de datos. Y por eso no se podía modificar. Entonces, mire esta diferencia. Espero que tú copies este programa y verifiques que efectivamente esto ocurre, ¿no? Esto ocurre. Y finalmente, algo más interesante, mira el programa de la derecha. ¿No? Empecemos por el programa de la derecha, el que da error. Ese programa también lo hemos hecho en algún vídeo anterior, cuando vimos variables automáticas. ¿Qué es lo que hago? Estoy definiendo un arreglo de 3 enteros y estoy tratando de retornar la dirección del arreglo. Esto me da un error. ¿Por qué me da un error? ¿Por qué? Porque este arreglo está definido dentro de la pila. Es una variable automática. Como está definido dentro de la pila, una vez que esta función se termine, todo este espacio donde estaba el 10, 20, 30 va a ser liberado. Va a ser liberado automáticamente. Entonces no tiene sentido que yo retorne esa dirección porque esa dirección va a ser una dirección que apunta a una zona que ya está liberada. Y eso podría causar errores. Por eso aquí te decía, la dirección de una variable automática no puede ser retornada. Ese era el warning. Sin embargo, eso no ocurre si es que yo hago lo mismo en el heap. Si es que yo guardo los números 10, 20, 30, no en la pila, como están grabados acá, sino en el heap. Ahora aquí 10, 20 y 30 están grabados en el heap. ¿Por qué? Porque esta dirección AR yo la conseguí a partir de malo. Yo elegí a la computadora, reserva mi espacio para 3 enteros. Y la computadora me reservó espacio en esta dirección y a partir de esa dirección yo grabé los 3 enteros. Ahora esa dirección AR sí la puedo retornar. ¿Por qué? Porque esa dirección inclusive va a seguir existiendo después que esta función se termine. ¿No? De hecho, desde el programa principal yo podría leer estos 3 elementos. De hecho, vamos a terminar haciendo este programa. Vamos a hacer este programa. Entonces yo voy a hacer este programa que retorna un puntero a entero. Vamos a llamarle foo a la función. Y algo tan simple como esto, ¿no? Simplemente yo voy a pedir espacio para 3 enteros, que son 12 bytes. Y en el voy a guardar pues el 10, el 20 y el 30.
y los voy a leer desde el programa principal. Eso es lo que voy a hacer. Cosa que no se puede hacer con los arreglos normales. Entonces así, aquí sí se puede retornar PTR, ¿no? Y de hecho, ¿cómo haría yo acá? ¿Cómo retornaría? Yo aquí podría hacer así nada más, ¿no? Llamo a foo y recibo un puntero. ¿Qué puntero? Justamente, ¿qué dirección voy a recibir de foo? Justamente la dirección de este bloque 12 bytes, en el cual ya grabé 10, 20, 30. Por lo tanto, el 10, 20, 30 se pueden leer desde acá, desde el main. Así, ¿no? Y 0, y menor que 3, y más. Y aquí los puedo leer. Simplemente los imprimo, ¿cómo se llama? PTR más I, ¿no? PTR más I. Así nada más, ¿no? Y ya está. Entonces, como te darás cuenta, tiene sus ventajas grabar en el HIP, ¿no? En el HIP yo puedo grabar un conjunto de datos, y ese conjunto de datos va a permanecer incluso después que acabe esta función. Incluso después que acabe la función, ¿no? Eso no ocurría si es que yo hacía esto, ¿no? Si es que yo hacía algo parecido, pues lo voy a llamar foo2. Si es que yo hacía algo parecido, pero con arreglos, eso no funcionaba, ¿no? Eso ya te mostré, y si no lo recuerdas, te lo recuerdo acá. Yo podría hacer esto de acá, 10, 20, 30, ese es lo equivalente, sino que en este caso el 10, 20, 30 están guardados dentro del heap, ¿no? Ahí está. Perdón, en este caso foo2, 10, 20, 30 están grabados dentro de la pila. Ok, entonces si yo trato de hacer lo mismo, y trato de hacer así, puntero 2 igual foo2, eso no va a correr, ¿no? Entonces a la hora que yo compilo, ya ahí nomás hay problemas. Y el problema está acá, ¿no? No se puede retornar la dirección de inicio de este arreglo. En cambio acá sí se puede retornar la dirección de inicio. También, ¿no? De este 10, 20, 30 se puede considerar como un arreglo. Son 3 datos separados que están en un bloque de 12 bytes, pero lo puedes considerar como un arreglo. Entonces aquí sí se puede retornar la dirección de inicio de este arreglo 10, 20, 30, porque el 10, 20, 30 ahora están en el heap. Y en el heap la data no se borra cuando la función donde ha sido definido acaba. En cambio, acá, como esto está en la pila, el espacio reservado para ese 10, 20, 30 se borra automáticamente cuando la función foo2 acaba de ejecutarse. Por eso no tiene sentido este retorno. Bien, en el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer la reasignación de memoria, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos esto.